Bueno, buenos días. Primero quiero agradecer a la Procuración de la Provincia de Buenos Aires que me convocó a este segundo encuentro y me da mucha felicidad porque participé del primer encuentro de Fiscalías para la Protección de los Intereses Generales que hicimos en Rosario en el 2017, que fue el primer encuentro. Entonces, es un honor compartir con ustedes porque, bueno, como sabemos, los que formamos parte del Ministerio Público Fiscal extrapenal o no penal, generalmente el Ministerio Público se aboca a la materia penal y somos poquitos y remadores los que nos dedicamos a otras materias. Yo allá, cuando los vi en el 2017, era secretaria en Relatoría de Fiscalía General. Toda mi carrera la hice en el Ministerio Público. Y bueno, este año, desde abril, a raíz de un concurso en el Consejo de la Magistratura, soy fiscal de Cámara Civil, Comercial y Laboral. ¿Qué les preparé respecto del rol del agente fiscal extrapenal? Bueno, les hago una breve reseña normativa y de un instrumento, de una resolución muy importante que tienen acá en Buenos Aires, que dictó el procurador, y después pensé, como me voy a referir a un rol proactivo que tenemos los fiscales, traje distintos casos en los cuales en Córdoba interponemos recursos, pedimos medidas de prueba, acusamos nulidades. Es como que estamos en una cruzada de que se nos reconozca este rol un poquito más proactivo. Bueno, como dijo Fabián, todo parte con el artículo 120 de la Constitución Nacional, que nos da legitimación para promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Lo que produce en realidad un gran quiebre en el rol que tiene el Ministerio Público Fiscal es la Ley Nacional, la 27148, que además de encargarnos de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, le otorga una legitimación amplia a los miembros del Ministerio Público y les da herramientas que no tenemos en todas las jurisdicciones. Por ejemplo, en Córdoba nuestra ley orgánica es bastante viejita. Esta ley le reconoce facultades para ejercer acción, para recurrir y demás. Bueno, ¿cómo se ejerce? Brevemente, se dictamina en las causas que lleguen a la Corte sobre control de convencionalidad y de constitucionalidad, en aquellas en que la Corte se lo requiera, fundado en razones de gravedad institucional o bueno, por las normas, cuando estén afectados intereses colectivos difusos, conflictos en que se afecte el interés general de la sociedad o una política pública trascendente, cuando esté afectado de manera grave el acceso a la justicia por la especial vulnerabilidad de alguna de las partes o por la notoria asimetría entre ellos. Bueno, ahí entra mucho el derecho de consumo, que los fiscales civiles es lo que nos está ocupando la mayoría de nuestro tiempo, conflictos de competencia y jurisdicción de los órganos jurisdiccionales y aquellos casos en que una ley especial lo determine. La ley del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, que es la 14442, bueno, ustedes acá engloban a fiscales, defensores generales y asesores de incapaces, o sea, el Ministerio Público Fiscal, el pupilar y el de la defensa. En Córdoba, nosotros el Ministerio Público es solamente fiscal. La Defensoría está a cargo de asesores que forman parte del Poder Jurisdiccional del Tribunal Superior. Bueno, acá está encabezado por un Procurador General que actúa con legitimación para la defensa de los intereses de la sociedad y en resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos de disposiciones legales e inconstitucionales. Yo acá les voy a citar que ayer en la apertura el Procurador refirió a una resolución que es la 315/18, que la dicta para coordinar y uniformar la actuación de los fiscales no penales de los distintos departamentos de esta provincia de Buenos Aires y tiene en cuenta, entre otras cuestiones, lo que se había tratado en el primer encuentro de Fiscalías para la Protección de los Intereses Generales de Rosario, de 2017. Y la verdad que esta resolución, no porque nos hayan invitado y estemos en Buenos Aires, es de vanguardia, porque tratan los distintos temas en los que intervenimos los fiscales extrapenales. Nosotros en Córdoba, bueno, está mi colega que es Angélica, tenemos una instrucción de Fiscalía General viejísima, del 92 o 96, que ni derecho del consumo, ni intereses colectivos. Entonces, cuando yo vi esta resolución, que me la mandó Eduardo, que bueno, que le agradezco a Eduardo, que también me he comunicado bastante, dije, bueno, la verdad que estaría para que se replique en distintos lugares. Bueno, entonces dice el procurador cuando la dicta,
centraliza un poco la actuación de los fiscales no penales en los procesos relativos a la defensa del ambiente, de los recursos naturales, del patrimonio cultural, histórico, arquitectónico, arqueológico y urbanístico, en los procesos concernentes a la defensa de los derechos de usuarios y consumidores, tanto en la etapa inicial de la causa, que en esto en Córdoba se suscitó jurisprudencia contradictoria, llegó al Tribunal Superior, lamentablemente. El año pasado el tribunal resuelve que no tenemos que tener una intervención preventiva, que acá veo que es maravilloso porque la resolución dice que antes de que el juez se expida en torno a su competencia, ya tenemos intervención. En Córdoba se dijo que no corresponde la intervención ad eventum de que existiera una relación de consumo. Así que, bueno, eso implica que algunos tribunales ya no nos corren vista de manera preventiva. Y después prevé otra segunda vista antes del dictado de la sentencia del fondo. También son competentes en los procesos relativos a ablación e implante de órganos y materiales anatómicos, en los procesos que se debatan cuestiones de familia, en procesos sucesorios, en procesos concursales y de quiebras, en planteos relativos a cuestiones de competencia, en planteos sobre inconstitucionalidad de normas, como ven, intervenimos en muchísimas cosas, en planteos de prescripción en el ámbito del derecho administrativo sancionatorio, bueno, en los planteos de habilitación de instancia que vos referiste, excusaciones y recusaciones de los jueces, excepciones previas en casos de incompetencia, litispendencia, ejecución de multas que son disciplinarias y cualquier otra intervención prevista en las leyes vigentes. El procurador, cuando la dicta, también le recuerda a los fiscales que gozan de plena autonomía o que no están circunscriptos en la determinación y alcance de sus vistas por lo que le ordene el juez o la Cámara, sino que gozamos de plena autonomía, que ese ya recoge un fallo de la Corte en Lamparter, que bueno, que somos autónomos para decidir. Bueno, ¿qué sacamos de esto? Que antes el Ministerio Público Fiscal No Penal tenía un rol esencialmente reactivo. ¿Qué hacíamos? Estábamos a la espera de que se nos corriera una vista por parte del tribunal o que la ley nos confiriera esta vista. A raíz del 120 de la Constitución y sobre todo esta ley de 2015, Ministerio Público Nacional, ¿qué se pretende de nosotros? Un rol proactivo, porque tenemos la función de promover la actuación de la justicia. ¿Qué implica promover? Que tenemos que instar. No tenemos que quedarnos a esperar que se nos corra la vista o que la ley lo ordene, sino que en aquellos casos donde nosotros advertimos que está en juego algún interés general de la sociedad, debemos procurar la vista, podemos pedir prueba, deducir recursos. Obviamente que este cambio de paradigma requiere un cambio de cabeza no solo nuestro, que tenemos que requerir, interponer recursos, y sino de los tribunales, que bueno, que yo creo que ante la insistencia del Ministerio Público nos van a empezar a reconocer ámbitos de actuación. Dentro de este rol que tenemos, bueno, está la legitimación para recurrir, que la ley de ustedes de la provincia de Buenos Aires sí la prevé, nosotros no lo tenemos en Córdoba, así que es como un poquito pretoriano y hay dos posturas. Una que nos reconoce legitimación restringida para aquellos casos en que actuemos como parte, pero no cuando actuamos con una función de fiscal de control o fiscal de la ley, por ejemplo, en defensa del consumidor. Y existe otra postura amplia, que tenemos el doctor Fernández en Córdoba, que dice que en todos aquellos casos donde el Ministerio Público Fiscal tenga intervención, tiene que tener las mismas atribuciones que tiene la parte. Dice que, por ejemplo, en un caso, si se nos corre vista de una cuestión de competencia y se resuelve contrario a lo que dictaminó el fiscal, nosotros podemos deducir recursos. Bueno, ya había un precedente de la Corte en el 2013, donde le reconoció legitimación al Ministerio Público para deducir un recurso extraordinario federal, aun cuando las partes no lo habían planteado, y lo dijo que ello fue en base a que la Constitución, en el artículo 120, que rige nuestra actuación, nos encomendaba la función de defender el orden público en su integridad. Yo ahí les traje unos casitos para contarles un poquito lo que hacemos en Córdoba. Tengo en los meses en los que estoy, bueno, ya tenemos como una pelea para que nos reconozcan la legitimación las cámaras civiles. Yo tengo 9 cámaras civiles y 11 salas laborales, y algunas cámaras ya nos están reconociendo legitimación y otras son un poquito más duras, pero bueno, creemos que los vamos
vamos a lograrlo. El primer caso que les traje es de un recurso de casación, el caso Egesa contra Espinosa, que bueno, que deben tener en las distintas jurisdicciones ustedes varios. El caso era que se inicia una demanda ejecutiva para ejecutar un pagaré con cláusula sin protesto. El actor lo inicia en Córdoba, pese a que el demandado tenía domicilio real en la ciudad de San Francisco. El juez de primera instancia le da curso a este juicio ejecutivo y ante la posibilidad de que existiera una relación de consumo, le da intervención al Ministerio Público Fiscal. Interviene la fiscal de primera instancia y dice que sí, que estábamos frente a una relación de consumo, que tenía que aplicarse entonces la regla de competencia del artículo 36 de la Ley de Defensa del Consumidor, que ese juez no era el competente y que se tenía que radicar ante los tribunales de San Francisco. El juez toma el dictamen de la fiscal y se declara incompetente. La parte actora interpone reposición con apelación en subsidio, la reposición se la rechazan, concede la apelación. Cuando llega a la alzada, la actora se agravia por la cuestión de competencia, que es lo que se debatía, y dice que ella en realidad se dedicaba a la venta mayorista, por lo cual no podían circunscribir su actuación al ámbito de la Ley de Defensa del Consumidor y que inclusive estaba mal corrida la vista al Ministerio Público Fiscal. Se nos corre vista a la Fiscalía de Cámara. Nosotros decimos que sí, que existía, se presumía la existencia de una relación de consumo, primero porque el objeto social decía que esta sociedad se dedicaba a la venta en general, no mayorista, con lo cual se caía un argumento. En segundo lugar, hicimos toda una investigación, nosotros tenemos un sistema de administración de causas civiles y vimos que esta sociedad Egesa tenía varios juicios ejecutivos en los que actuaba como actora, entonces se infería que hacía una habitualidad de estos juicios ejecutivos. Después también referimos al monto del crédito, que era muy inferior, del cual también se podía presumir que estábamos frente a un consumidor. Entonces consideramos que sí, que había que aplicarse la regla del artículo 36 y que el juez se había inhibido correctamente de intervenir en el caso. ¿Qué hace la Cámara? Resuelve contrario a lo que sostenía el Ministerio Público. ¿Qué dijo la Cámara? En primer lugar, que el artículo 1 de la ley de rito local impedía la declaración de incompetencia de oficio del juez porque la competencia territorial era prorrogable y que cuando el demandado compareciera podía plantearlo. En segundo lugar, dijo que el artículo 36 se aplicaba únicamente a las relaciones de consumo y no, que esta discusión también la deben tener, a los títulos de crédito por la abstracción, que no era posible que ingresemos en la causa. Entonces declara, le da vuelta y le revoca la sentencia al juez de primera instancia. Cuando se nos notifica Fiscalía de Cámara, interponemos recurso de casación, sosteniendo nuevamente la defensa del artículo 36, y ahí, bueno, tuvimos que fundar nuestra legitimación para recurrir, que era todo un tema porque, bueno, no lo tenemos en nuestra ley orgánica. ¿Qué dijimos para fundarla? En primer lugar, que lo que resolvía el juez, la Cámara, no se limitaba a resolver el planteo de la actora, de la cuestión de competencia o el caso concreto, sino que se inmiscuía en conceptos propios de la Ley de Defensa del Consumidor, como la aplicación del artículo 36, la calidad de acreedor o de proveedor, y que entonces, en base al artículo 52 y 65 de la Ley de Defensa, nosotros como Ministerio Público, era una ley en la cual estamos encargados de tutelarla, nos consideramos legitimados. Después citamos otros precedentes de Córdoba, donde se concedían los recursos que interponíamos, y además, a modo de ejemplo, el anteproyecto de Ley de Defensa del Consumidor, que en el 165, en el quinto párrafo, sí confiere al Ministerio Público facultades recursivas de prueba. La Cámara Primera de Apelaciones Civil nos concede, nos reconoce la legitimación y ahora está radicado ante el Tribunal Superior el caso. Distinta suerte tuvimos en el otro caso que les voy a comentar, que es FH contra Chávez, que era lo mismo un pagaré que presumimos que era de consumo, donde pedíamos la aplicación del artículo 36 y la Cámara nos deniega directamente por un decreto, ni siquiera por auto, nos rechaza la legitimación para recurrir como Ministerio Público. Entonces interpusimos recurso de queja directo ante el Tribunal Superior,
con los mismos argumentos más o menos que les dije para el de la casación, agregamos que no había tratado el tema de sentencias contradictorias para unificar la función de nomofilaquia entre las distintas cámaras, y a él le hicimos saber que no solo estábamos legitimados por el artículo 52 y 65 de la Ley de Defensa del Consumidor, sino que nosotros en Córdoba, constitucionalmente y por nuestra ley orgánica, el Ministerio Público Fiscal es guardián de la competencia y jurisdicción de los tribunales de la provincia. Entonces, en este juego armónico, pedimos que al Tribunal Superior que anule esta denegación y nos considere legitimados para plantear esta competencia. Fiscalía General nos sostiene un recurso, dictamina, y esto se los voy a leer porque, bueno, le da fuerza a la legitimación que tenemos. El caso es Credinea contra Saluso, es también en el marco de un pagaré supuestamente de consumo, y que dijo nuestra Fiscalía que negar la legitimación al órgano bajo el argumento de que su función se limita a solo custodiar es negar, cuanto menos restringir, el rol institucional del Ministerio Público reconocido constitucionalmente. Y pone de relieve que una manera de amparar debidamente la competencia de los tribunales es mediante el ejercicio activo del rol que le ocupa el órgano y a través de recursos como el planteado, en donde surge doblemente involucrado el orden público, por estar reñida no solo la competencia de los tribunales, sino que dicha discusión se motivó por encontrarse cuestionada también la existencia de una relación de consumo. Como puede observarse, dijo Fiscalía General, el tema no está exento de trascendencia institucional por encontrarse afectados los intereses generales de la sociedad, y que una interpretación contraria y restrictiva del rol que le ocupa el Ministerio Público importa lisa y llanamente desconocer las funciones que le han sido constitucional y legalmente conferidas. Bueno, vamos a ver cómo nos va en el Tribunal Superior. Bueno, acá tengo un caso de tutela preventiva, pero les voy a comentar, bueno, este de tutela preventiva demandaban también en el marco del derecho a consumo, demandaba Centro Comercial una resolución de contrato donde había pagado el consumidor casi todas las cuotas, se había trazado en 3, la parte reconviene porque el inmueble que tenía le faltaba la estructura fundacional y antisísmica, como que no tenía cimientos. Se realizan toda una serie de pericias y esto se comprueba. Nosotros dictaminamos a favor del consumidor, bueno, que era abusiva la resolución, y advertimos cuando estábamos proyectando el dictamen que esta vivienda formaba parte de un plan de urbanización donde existían otras viviendas. Hicimos una investigación también y vimos que había también otros reclamos por falta de estos cimientos, entonces le requerimos a la Cámara que en el marco del artículo 1710 del Código Civil y Comercial de la Nación, como una medida de tutela preventiva, atento a los bienes en riesgo, no solo la vivienda, sino la salud de la gente que vivía, que realizara un relevamiento de las distintas viviendas que estaban en esa urbanización a efectos de constatar si se encontraban en las mismas condiciones y que ello se dispusiera a cargo de la constructora. La Cámara convocó una audiencia del 58, que es conciliatoria para que concilien las partes, y también hizo lugar a la medida de tutela preventiva que pedimos. Después tengo otros 2 casos más, si tengo un tiempito. Uno donde pedimos medidas de prueba al COPRAMESAB, que es un comité médico que tenemos en Córdoba, es un caso bastante feo, una persona que es el padre y el esposo de los actores, tiene una intervención quirúrgica en una clínica muy conocida de Córdoba, a raíz de que tenía un tumor cerebral. Lo operan y lo mandan a sala común. Cuando está el cuidado del hijo en la sala común, el hijo que lo cuidaba sale a tomar aire y el padre se tira del 3er piso de esta clínica y las lesiones que sufre le provocan la muerte. Cuando vamos a evacuar la vista, queríamos ver el tema, bueno, de la responsabilidad por defensa del consumidor por el deber de seguridad que tenía esta clínica, y advertimos que, bueno, que no podíamos dictaminar porque nos faltaba la historia clínica. Le requerimos a la Cámara, como primer medida, que por favor le solicitara al juzgado que nos remite la historia clínica. Cuando nos llega la historia clínica y vamos a dictaminar, ahí advertimos también que la historia clínica decía que se recomendaba un tratamiento psicológico, que se lo había monitoreado por 48 horas, después que se requería que se lo controle a las 24 horas y que se advertía una conducta distímica en el paciente y que se hacía un seguimiento de él y de la familia. Cuando vamos a emitir dictamen,
como no somos un órgano especializado, dijimos que es conducta distímica. Obviamente ahora está el Google, todos medianamente vemos, y que se vinculaba con conductas depresivas. Entonces nos surgió la duda si con este tema del deber de seguridad estaba suficientemente resguardado este hombre estando en una sala común. Pero no podíamos decir, bueno, que lo habíamos googleado. Entonces solicitamos a la Cámara que remitiera los antecedentes, me estoy quedando sin tiempo, al COPRAMESAB, que es este Comité Médico y de Bioética, para que se expidiera, en primer lugar, si el seguimiento que le habían hecho en el Departamento de Salud Mental había sido acorde, qué significaba esta conducta distímica y si había algún protocolo a seguir frente a pacientes con estas conductas. Bueno, también proveyó favorablemente la Cámara y está ahora a la espera de que el COPRAMESAB resuelva estas cuestiones, con lo cual se nos abriría la posibilidad de responsabilizar a la clínica por el deber de seguridad. Y el último casito, si tengo un tiempito les cuento, es un tema donde pedimos una nulidad. Era un caso también de una resolución por incumplimiento de un boleto de compraventa celebrado en el año 84. Venía la actora, 2017, quería resolver porque pese a que la parte había pagado todo, no había pagado este consumidor unas tasas e impuestos que estaban a su cargo y le exigían también la escrituración en cualquier momento y él no había escriturado. Cuando llega, nos llama la atención porque bueno, un boleto celebrado en el 84, esta persona cuando lo celebra tenía 39 años, hicimos más o menos un cálculo, que ahora tendría 75. Vimos también que se lo había notificado al domicilio que estaba en el boleto, pero después surgía que se le había pedido a la actora que lo notifique en Chipoleti. La actora, bueno, recurre esto. Cuando llega, se nos plantea, bueno, el tema de la supervivencia del consumidor. Entonces, una de mis prosecretarias hace una búsqueda en Google y ve de la página del Poder Judicial, de la Secretaría Electoral, que él ya no figura empadronado para votar porque había fallecido en el 2015. Entonces, busca también, hace una búsqueda en Chipoleti, y aparecía un decreto del Poder Ejecutivo donde se le daba de baja también por fallecimiento. Entonces, cuando vamos a evacuar la vista, le advertimos a la Cámara que acá estaba la litis, no se había constituido regularmente porque se había demandado a una persona prefallecida. Entonces le pedíamos que regularice el procedimiento. ¿Qué hace la Cámara? Le corre vista a la actora. ¿Qué dice la actora? No, yo notifiqué bien, el Ministerio Público se refiere a constancias de Google, por favor, Cámara, dicte sentencia. Me llaman desde la Cámara, con algunas cámaras, bueno, tenemos como un contacto más fluido. Doctora, bueno, esta búsqueda de Google, le vamos a devolver el expediente, por favor, acredite. Bueno, cuando evacuamos la vista, hacemos referencia, en Córdoba tenemos una acordada del Tribunal Superior del 2009, que dice que cuando se acompañen publicaciones periodísticas vía Internet, que no hace falta en principio acreditar la veracidad de la fuente y que basta con una declaración juramentada del abogado que quiere valerse de esta prueba. Entonces nosotros imprimimos la página, la certificamos y se la acompañamos y dijimos que subsidiariamente, si la Cámara no lo consideraba suficiente, ofrecíamos oficiar a Chipoleti y bueno, encomendarle a algún fiscal de aquella provincia para que nos mandara la partida. La Cámara ante esta documental le vuelve a correr vista al parte, la parte sigue negando la legitimación que tenemos nosotros y pide que lo manden por favor a mediación al caso, ante lo cual la Cámara le dice mediación no, porque no hay contraparte, nunca había comparecido. Bueno, y la verdad que es un caso que nos alegró mucho porque estábamos a la espera de lo que dijera la Cámara y la Cámara termina declarando la nulidad del proceso desde la demanda a raíz de la denuncia que había hecho el Ministerio Público de que esta persona estaba prefallecida. Se refirió a la seriedad de las páginas que acompañamos y que era un exceso formal pedir la partida de función. Así que bueno, le dio la posibilidad de que integren la litis. Bueno, yo con estos ejemplitos, y ya me he excedido bastante, les quería poner de manifiesto bueno, esto del rol proactivo que tenemos y que esta legitimación, como leí en algún lugar, es un espacio a conquistar, lo cual supone no solo que los jueces nos reconozcan, los jueces, las cámaras, sino que bueno, nosotros, un poquito como les conté, tenemos que requerir, pedir vistas, deducir recursos, exigir legitimación, pedir medidas de prueba y bueno, creo que es un largo camino, pero que lo vamos haciendo al andar. Por lo menos me da mucha satisfacción ver cuando de a poquito nos van reconociendo legitimaciones. Bueno, muchas gracias.